Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy Ruth de León, su amiga, su hermana en Cristo Jesús, y deseo muchas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes que están ahí viendo esta transmisión. Que el Espíritu Santo de Dios los acompañe donde quiera que ustedes se encuentren, que el Espíritu Santo de Dios los guíe siempre hacia toda verdad, que les dé revelación, interpretación de la palabra de Dios y que les ayude a ponerla en práctica. Y a mí también, yo me incluyo, ¿verdad? Que nos ayude a todos a poner la palabra de Dios en práctica, a vivir la palabra de Dios conforme a la perfecta voluntad de Dios. Amén. No como nosotros queremos ni como nos gusta a nosotros, sino como dice en la perfecta palabra de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Yo saludo a todos mis hermanos en Cristo a nivel mundial, de todas las congregaciones del mundo entero. Les saludo, les bendigo, les amo y les quiero. Aunque si no los conozco a todos, les amo y les quiero, porque Dios me ha llamado a mí, como lo ha llamado a usted, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces tenemos que amarnos unos a los otros. Así no nos conozcamos, tenemos que sentir un respeto los unos por los otros, un amor, una compasión, una misericordia, una piedad, los unos por los otros. Ese es el ejemplo que nos enseña Jesucristo, a amarnos, ¿verdad? Unos a los otros. Entonces yo doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por esa grande familia a nivel mundial que me ha dado, todos mis hermanos en Cristo Jesús. A los amigos y amigas. Y cuando digo amigos y amigas, yo me refiero a cada ser humano que está ahí guardando, es decir, viendo esta transmisión, que está ahí viendo esta transmisión. Yo me refiero a ustedes, ¿verdad? Por favor, si no has aceptado a Jesucristo, acéptalo hoy como único y suficiente Salvador de tu vida. Arrepiéntete, pide perdón, haz esa confesión genuina y verdadera. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te vengo a pedir perdón. Señor, recíbeme como hijo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo sé que Jesucristo te va a recibir, te va a perdonar, va a escribir tu nombre en el libro de la vida y va a haber una gran fiesta en el cielo porque tú te arrepentiste, porque es bíblico que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces va a haber una gran fiesta por ti que te arrepentiste. Y luego tienes que dar el paso siguiente, que sería el bautismo, bautizarte en el nombre de Jesús, buscar presencia de Dios todos los días, tener comunión con el Espíritu Santo, iniciar a congregarte en una iglesia de sana doctrina para que recibas, ¿verdad?, instrucción de la Biblia, palabra de Dios. Y tú también ahí todos los días en tu casa leyendo la palabra, orando todos los días, teniendo comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo comience a hacer cambios y transformaciones en tu vida. Y luego tú puedas clamar al Espíritu Santo para que también recibas el bautismo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, para que el Espíritu Santo te levante, te limpie, te renueve, te transforme, te enseñe, te muestre, te dé discernimiento, te haga conocer cada día más a Dios. Amén, gloria al Señor. Y eso también va para nosotros los hermanos en Cristo. También le tengo que decir, como siempre, a los que están apartados, que conocieron a Jesucristo, se bautizaron, pero después decidieron apartarse por cualquier razón. Mira, ninguna razón es más importante que Dios. Ninguna razón por la cual tú te apartaste de los caminos de Dios es más importante que Dios. Vuelve al camino de Dios, vuelve al camino de tu Padre, regresa al camino de tu Padre. Amén, gloria al Señor. Vuelve, tú que estás apartado, vuelve, el Señor te está llamando. Hay poder en Jesús, gloria a Dios. Y yo quiero compartir con ustedes palabra de Dios que se encuentra en el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Juan y vamos a leer algo aquí muy hermoso. Vamos a buscar el capítulo 15. Capítulo 15. Hay poder en Jesús, y que Dios nos dé revelación, discernimiento, comprensión, interpretación de su palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra y a vivir su palabra, no solamente a hablarla, a vivirla también, a ponerla en práctica. Yo leo la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo dándonos revelación. Amén. Y dice así: el mundo os aborrecerá. El mundo os aborrecerá. El mundo nos aborrece. Sí, presta atención, escucha. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. ¿Quién hablaba aquí? Jesucristo. El mundo aborreció a Jesucristo antes.
que a nosotros, primero que a nosotros. Si aborrecieron a Jesucristo, ¿tú crees, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, que estás buscando de Jesucristo, que te quieres enderezar en tu vida? ¿Tú crees que el mundo no te va a aborrecer? Y cuando habla de mundo no se refiere al mundo, a la naturaleza, a los paisajes naturales, a la naturaleza. No se refiere al mundo de esa forma, se refiere al mundo, a la gente que está en pecado, a la gente que está en tiniebla, a la gente que no se quiere arrepentir, que no quiere saber de Dios, pero que odia y aborrece a los cristianos, que odia y aborrece a los evangelistas, los que predican la palabra, los que ya quieren salir del mundo de pecado para entrar en la luz, que es Jesucristo, para arrepentirse y tener una vida de salvación, de vida eterna, de gozo en la presencia del Espíritu Santo, abandonando su pecado, separándose del pecado para vivir en santidad. El mundo nos aborrece. Y dice en el 19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría los suyos. Es decir, si nosotros fuéramos del mundo, si nosotros todavía estuviéramos en pecado, nosotros seríamos del mundo, seríamos suyos, es decir, del pecado, de la maldad, de la tiniebla, del enemigo, de Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Hay poder en Jesús. Entonces dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si nosotros fuéramos del mundo, la gente nos amaría. La gente que no quiere saber de Dios nos amaría porque estamos con ellos, estamos de acuerdo con ellos. Hay poder en Jesús. Pero porque no sois del mundo, porque no somos del mundo, porque ya abandonamos el pecado, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y leo nuevamente, si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, es decir, amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, Jesucristo nos eligió, Jesucristo nos llamó, Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa, Jesucristo nos perdonó. Ya no somos del mundo, ya nos separamos del pecado, es decir, ya no estamos en pecado, ya nos separamos del pecado, ahora estamos en Jesucristo, sometiéndonos a Jesucristo. Entonces ahora el mundo, la gente del mundo, la gente mala, la gente pecadora, la gente que no quiere saber de Dios, nos aborrece. En el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si el mundo ya había aborrecido a Jesucristo antes, porque Jesucristo vino a los suyos no lo recibieron, y hasta el sol de hoy hay mucha gente que no cree en Jesucristo, que no acepta a Jesucristo, que no quiere saber de Jesucristo, no le interesan las cosas de Dios. Entonces, si esa gente aborrece a Jesucristo, a nosotros los cristianos que creemos en Jesucristo, que servimos a Jesucristo, que nos sometemos a Jesucristo, también nos van a aborrecer. Hay poder en Jesús, gloria al Señor. Y si nosotros guardamos la palabra de Dios, es decir, la Biblia, la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, si nos sometemos a ella, obviamente vamos a tener un comportamiento diferente, un pensamiento diferente, y entonces eso a los demás no le va a gustar. A la gente que está fuera de Dios no le va a gustar, va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué piensas así? Ay, no, tú eres cristiano, tú eres un fanático, tú eres un loco, no, contigo no quiero estar. Ay, no, vete, aléjate de mí. Te maltratan, te insultan, porque te aborrecen, porque estás en Cristo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. En el 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque por causa de Jesucristo nos aborrecen, porque no conocen al que me ha enviado, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios, porque Dios fue el que envió a Jesucristo. Dios fue el que envió a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, si la gente no cree en Dios, obviamente no cree en Jesucristo, obviamente no nos recibe a nosotros los cristianos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. En el 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora tienen excusa por su pecado. Es decir, si Jesucristo no hubiese venido al mundo, ¿verdad?, a declararnos, a hacernos ver
que nosotros estábamos en pecado y que teníamos que arrepentirnos y que teníamos que pedir perdón y que teníamos que cambiar nuestra vida y que teníamos que separarnos del pecado. Si Jesucristo no hubiese venido, nosotros todavía estuviéramos viviendo en nuestro pecado, viviendo en nuestra maldad y sin reconocer nuestro pecado y sin reconocer nuestra maldad y sin pedir perdón, sin arrepentirnos. Entonces estaríamos en el mismo pecado, en las mismas tinieblas que están las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo. Hay poder en Jesús. Pero Jesucristo vino al mundo a liberarnos del pecado, a perdonarnos, a darnos salvación y vida eterna. Eso fue que Jesucristo vino al mundo. Hay poder en Jesús, a salvarnos de nuestros pecados. Amén. En el 23 dice, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si nosotros aborrecemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, estamos aborreciendo el mismo Dios. Porque Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es en el Padre y el Padre es en Jesucristo. Ellos son uno, no se separan, es uno solo. Dios, si usted aborrece a Jesucristo, usted está aborreciendo a Dios. Hay poder en Jesús. No aborrezca a Dios, mi querido amigo. No aborrezca a Dios, mi querida amiga. Ame a Dios, porque si usted ama a Dios, usted está amando a Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo Dios. Hay poder en Jesús y Jesucristo es el único que te puede dar salvación, vida eterna y perdón de pecado. Arrepiéntete, amigo, arrepiéntete, amiga. Acepta a Jesucristo y no nos aborrezcas a nosotros los cristianos. Ámanos, porque Dios te llamó fue a amar, no aborrecer. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Leo en el 24 nuevamente. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, si Jesucristo no hubiese venido al mundo y no hubiese hecho todas las obras que hizo aquí para abrirnos los ojos, abrirnos los ojos y hacernos ver que estábamos en pecado, entonces nosotros no lo hubiésemos aborrecido a él, ¿verdad? Porque ninguna persona nos declara nuestro pecado, ninguna persona nos abre los ojos para ver que estamos en pecado. Entonces estamos felices y contentos en nuestros pecados, pero entonces viene alguien y nos dice, mira, estás en pecado, arrepiéntete, conviértete, deja tu pecado, deja de pecar, cambia, sepárate del pecado. Entonces nos molestamos. ¿Y por qué? Y no, yo no quiero, yo estoy bien. ¿Quién te dijo a ti que yo estoy en pecado? No, a mí me gusta estar así. Porque así es la gente cuando tú le dices, mira, aléjate del pecado, mira, sepárate del pecado, mira, santifícate, mira, eso que estás haciendo está mal, mira, no hables de esa manera, no pienses de esa manera, no te comportes así, porque es pecado, eso a Dios no le agrada, trata de cambiar tu vida. Entonces la gente se molesta. No, a mí no me vengas a estar diciendo eso, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? No, ¿qué te pasa? No, ¿y quién te dijo que yo estoy viviendo en pecado? A mí me gusta lo que yo hago y como a mí me gusta, eso no tiene nada de malo. Yo no tengo nada de malo. Yo no tengo ningún pecado. Porque hay gente que te dice así. Yo no tengo ningún pecado. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, pero gloria a Dios que Jesús vino al mundo para declararnos nuestro pecado, para revelarnos que estábamos en pecado y que abriéramos los ojos para salir de ese pecado. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. En el 25 dice así, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, porque sin causa el pueblo de Dios aborreció a Jesucristo sin causa, porque Jesucristo fue concebido sin pecado, perfecto, varón perfecto, 100% Dios en la tierra y 100% hombre en la tierra. Vino a predicar el evangelio, las nuevas noticias, vino a traer la palabra diciéndonos arrepiéntanse, bautícense, pidan perdón. Ámense los unos a los otros, sepárense del pecado, santifíquense, recíbanme, porque el que recibe a Jesucristo tiene salvación y vida eterna. Jesucristo vino a decirnos eso. Pero el mundo aborreció a Jesucristo y nos aborrece a nosotros que hemos recibido a Jesucristo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y sigo leyendo aquí, preste atención en el 26.
Pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, a quien yo os enviaré del Padre. Se continuaba hablando Jesucristo: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, al cual yo enviaré del Padre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu del mismo Jesucristo. Hay poder en Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, Jesucristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Hay poder en Jesús. Aquí Jesucristo hablaba del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede de mi Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo de Dios da testimonio acerca de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó y se fue al cielo a preparar morada para ti y para mí, ¿qué dijo? Yo voy al cielo a preparar morada para ustedes, pero en mi lugar, en mi puesto, yo les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, el poder en Jesús, que es el que nos da discernimiento, revelación, comprensión de cada cosa de la palabra de Dios, que nos muestra nuestro pecado, nos lo revela y nos dice: arrepiéntete, que eso no está bien. No es la conciencia, no, es el Espíritu Santo que te dice: arrepiéntete, que eso no está bien, deja ese pecado. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, Señor, aleluya. Leo en el 27 y dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos que dar testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo nosotros damos testimonio de Jesucristo? Fácil, sometiéndonos a la voluntad de Dios, comportándonos como dice en esta palabra, arrepintiéndonos, pidiendo perdón por nuestros pecados. Así damos testimonio de Jesucristo, porque Jesucristo se tiene que ver reflejado en nosotros. Nosotros no tenemos que exhibirnos ni mostrarnos, no, nosotros tenemos que representar a Jesucristo. Jesucristo se tiene que ver en nosotros, en nuestra vida. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y continúo leyendo parte del capítulo 16. Y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, Jesucristo ya nos está advirtiendo de que el mundo nos iba a aborrecer, para que nosotros no tropecemos, es decir, para que no nos sorprendamos o para que no caigamos en peleas y en discusiones con aquellos que nos aborrecen, porque ya Jesucristo nos los está avisando que íbamos a ser aborrecidos por causa de Él. Hay poder en Jesús. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay gente que ha matado cristianos, que ha perseguido cristianos y dice: ah, no, es en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Ay, papá, qué mentira tan tremenda, mentira del diablo. Usted va a matar a un cristiano y va a decir que es en el nombre de Dios, que es por Dios, porque los cristianos son malos. Muchos cristianos han sido asesinados, perseguidos, azotados, torturados, metidos en la cárcel, en prisión, por predicar el evangelio. Hay poder en Jesús. Poder en Jesús. Usted se recuerda de Saulo de Tarso. Usted se recuerda, mi hermano y mi hermana, que perseguía a la iglesia, que hacía que persiguieran a los cristianos, que maltrataran a los cristianos. ¿Se acuerda? Y Saulo de Tarso pensaba que él lo estaba haciendo en el nombre de Dios, porque Saulo de Tarso pensaba que eran los cristianos que estaban equivocados y que estaban viniendo en contra de Dios por predicar a Jesucristo y hablar de Jesucristo, porque a Saulo de Tarso no se le había sido revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios y que venía de parte de Dios. Pero después el Señor tuvo un encuentro. Jesucristo tuvo un encuentro con Saulo de Tarso, y ya usted sabe la historia. Y ahora Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya, santo. Jesucristo lo cambió a Saulo de Tarso. Jesucristo también te quiere cambiar a ti, mi amigo. Te quiere cambiar el nombre, así como cambió a Saulo de Tarso, que aborrecía a los cristianos, que los perseguía. Pero Jesucristo tuvo un encuentro con él. Lee la historia. Y después Jesucristo le cambió el nombre. El apóstol Pablo, y ahora el apóstol Pablo es uno de los más grandes apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Ay, Señor, qué bello, qué bello, qué bello. Y sí, seremos expulsados de muchas partes, nos van a botar de muchas partes por predicar el evangelio, pero qué bueno que por causa del evangelio nos hagan todas esas cosas malas.
¿Sabe por qué? Porque por Jesucristo vale la pena sufrir. Por Jesucristo vale la pena llorar. Por Jesucristo vale la pena. Porque nosotros tenemos moradas en los cielos, tenemos galardón en los cielos, tesoros en los cielos. Así que por Jesucristo vale la pena sufrir. Mira, si te odian, si te maltratan, si te señalan por causa de Jesucristo, gloríate, ríete, gózate y bendice a esa gente. Porque no te están persiguiendo por causa de cualquiera, no, por causa de Dios mismo. Hay poder en Jesús. ¿Y tú crees que Dios no te va a recompensar? Ay, Dios te va a recompensar. Así que no te sientas mal y no digas, ay, bueno, me voy a ir del evangelio, me voy a apartar del evangelio porque es que me humillan y me insultan mucho y me maltratan. No, 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 no. Por el Señor vale la pena soportar todo eso, porque nosotros tenemos morar en los cielos. Cuando nos vayamos de aquí, nos vamos para el cielo, al reino de nuestro papá Jesucristo, allá a gozarnos con el Señor. Así que, ¿qué te importa lo que te diga la gente? ¿Qué te importa si la gente te señala, te acusa, te maltrata, se ríe de ti? ¿Qué te importa? Si tú tienes morada en los cielos, tú tienes casa en los cielos, hay poder en Jesús. Que cuando te mueras, amigo, si no has aceptado a Jesucristo, tú sabes para dónde te vas a ir, te lo tengo que decir, para el mismo infierno. Pero si tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo y te bautizas, usted se va para el cielo, usted se va a gozar. Y usted, mi hermano y mi hermana, sabe para dónde nos vamos a ir si nos mantenemos firmes, buscando siempre de Dios. Nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo, el poder en Jesús. Y ya para terminar, leo 2 versículos. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cuando te maltratan, cuando te persiguen, lo hacen porque no conocen a Dios ni al mismo Jesucristo, porque el que conoce a Dios, a Jesucristo, no maltrata a nadie. Hay poder en Jesús. Mas os es dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho esto. Jesucristo nos está alertando, Jesucristo nos está hablando, Jesucristo nos está llamando, nos está diciendo, mira lo que va a suceder, mira lo que te van a hacer, mira lo que van a ocasionar en tu vida por causa de mí. Si tú te sientes perseguido, maltratado, insultado porque predicas el evangelio, acuérdate, Jesucristo ya lo había dicho, ya lo había dicho. Así que mantente firme, mi querido hermano, mantente firme, mi querida hermana. Amigo y amiga, acepta a Jesucristo, afírmate tú también. Los que estamos en este camino, afirmémonos cada día más. Los que se han apartado, regresen al camino del Señor y afírmense también. Y recordemos, Jesucristo ya nos los había avisado. Entonces no nos sintamos mal si nos maltratan, nos vituperan, nos insultan. No nos sintamos mal, vamos a gozarnos, porque es por causa de Jesucristo. Gocémonos porque es por causa de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y nosotros tenemos nuestros tesoros en el cielo, nuestro galardón en el cielo. Amén, gloria a Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Chao.